Buenos días, compañeros. Mi nombre es Carlos Obando. Yo quisiera, antes de iniciar con la exposición, referirme a una cuestión previa. Y es que tiene que ver con, consideramos, la esencia del curso, ¿no? Justicia y derecho. Son dos conjuntos que tienen una sección que se intercepta. Creemos que la exposición tiene que ser vista a la luz de este criterio, ¿no?, que anima el nombre del curso. Hay esos tres elementos. La pregunta sería, ¿y qué es primero? ¿Justicia o derecho? Bueno, hay una tendencia a que la justicia se mete en el derecho, pero también al revés, que el derecho se puede meter en lo que se entiende por justicia, ¿no? Por ejemplo, yo importo el modelo de la división de poderes de Francia. La población no tiene ni idea de qué se trata, pero lo importo y lo incorporo en mi derecho y tratamos de que eso cale y se meta en el sentido de justicia. Y al revés, pueden haber elementos de justicia, ¿no?, que no están incorporados dentro del derecho. En algún momento las costumbres de los pueblos indígenas estaban dentro de esta área, pero nosotros no lo reconocíamos como derecho. El ideal de los ideales es que la justicia y el derecho coincidan, ¿no? Entonces, por eso que tenemos un doble flujo de ida y de vuelta. Pero ahora hay otro elemento también que considerar, y es que el sentido de justicia evoluciona, o si quieren, involuciona, depende de con qué criterio moral lo analicen. Pero el concepto de derecho también evoluciona. Y esto puede influir otra vez de ida o de vuelta. Y por tanto, ambos intersecan en una figura que también evoluciona. Entonces, este lente lo vamos a llevar en la exposición. He comenzado con este meme, que claro, es gracioso, pero que evidencia una realidad. Y la pregunta es justo? Vamos con el siguiente. Acá está la propuesta de lanzar a esta persona corpulenta para que detenga el tren y no mate a estas otras personas. Otra vez surge la pregunta, ¿es justo? Vamos con el siguiente. Tenemos a los leones que se están comiendo a los cristianos y esto significa un espectáculo. Y surge la pregunta, ¿es justo? Vamos con el siguiente. Tenemos a un huracán que afecta a esta casa, ¿no? Cobran $500 normalmente en una situación ordinaria, pero cuando hay un huracán sube el precio de $10.000. Reparar el techo. La pregunta es justo? Vamos con el siguiente. Maternidad subrogada, lo que estaba comentando nuestra compañera, ¿es justo? Vamos con el siguiente. Entonces, este libro nos trae la solución. ¿Qué es justo? O en otras palabras, ¿cómo aplicamos la justicia? Vamos con el siguiente. El autor es estadounidense, para tratar de ubicarlo. Es importante decir que es estadounidense porque en Estados Unidos existe la regla generalizada de entender que el mercado soluciona las cosas. Pero en cambio, si ustedes conversan con un europeo, no, por ahí no va la figura. En el europeo, el centro es el hombre. En Estados Unidos, el centro es el mercado. Y entonces hay que entender dónde está este señor. Y hay que entender que su propuesta de que también se plantee algunas intervenciones del Estado pueden sonar revolucionarias y para algunos hasta terroristas. Le han dicho a este señor hasta socialista o comunista por hacer estos planteamientos. Y esto ha sido publicado en el 2011. Eso quiere decir que es reciente. Y entonces su visión es bastante amplia, bastante holística en tiempo respecto a la temporalidad, ¿no? Habíamos visto que algunas obras han sido escritas hace varias décadas y entonces no tenían esta comprensión que esta obra sí tiene. Vamos al siguiente. La propuesta es que se entienda que este libro trata de cómo manejar determinadas herramientas intelectuales para la justicia. Esta es la imagen con la cual yo rogaría que se quede. Vamos al siguiente. La carnecita de toda la obra está sintetizada acá. Preguntar si una sociedad es justa es preguntar cómo distribuye las cosas que apreciamos: ingresos y patrimonios, deberes y derechos, poderes y oportunidades, oficios y honores. Una sociedad justa distribuye estos bienes como es debido. La pregunta es, ¿y qué significa como es debido?
da a cada uno lo suyo. Lo difícil empieza cuando nos preguntamos qué es lo de cada uno y por qué lo es. Y esta lógica se aplica a cualquier sociedad, sea una sociedad primitiva, sea una sociedad feudal, una sociedad esclavista, sea una sociedad capitalista, sea una sociedad como la que tenemos. Así se trata de una comunidad indígena. Siempre hay estos elementos que hay que distribuir y hay que tener claro qué criterios vamos a seguir. Siguiente. Entonces, este señor hace una taxonomía de criterios de justicia. Dice que hay tres formas de enfocarla, según el bienestar, según la libertad y según la virtud. Respecto al bienestar, la propuesta es la de los utilitaristas, que ya lo hemos visto en anteriores cursos y también lo hemos tratado por acá en algunos momentos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo y por qué debemos buscar la mayor felicidad para el mayor número? La siguiente es según la libertad, y la solución es el respeto a los derechos individuales. Pero aún dentro de este espacio hay también divergencia, porque por ejemplo, respecto a la libertad, que es un derecho básico, fundamental, hay propuestas que se refieren al libre mercado, es decir, hay que garantizar la libertad a través del libre mercado. Esta es la postura que domina en Estados Unidos. Pero hay otras propuestas que dicen no, tenemos que tratar de buscar la equidad. No se trata simplemente de dejarlo al libre mercado. Para las verdades, todos los estados en el mundo, con matices, aplican este criterio. Algunos más, algunos menos, ¿verdad? En el caso de, probablemente entre los países que más aplican este criterio, están los países nórdicos, donde los ingresos pueden ser percibidos por el Estado hasta un 50%. Pero por supuesto, a ese monto se corresponde la provisión de servicios públicos de calidad. Y el otro criterio es según la virtud, ¿no? Que está regido por ideales morales y religiosos. Y pone el autor como ejemplo a los abolicionistas y a los talibanes. Vamos con el siguiente. Sin embargo, para poner las cosas complejas, dice: ¿y si hay conflicto entre los criterios, cuál prevalece? Complejo, porque cada uno de nosotros, cada dirigente, cada político, cada juez, cada fiscal, tiene un conjunto de valores. Y esos valores van cambiando. En un contexto en el que el derecho va cambiando. Siguiente. Vamos a ver el tema que analiza, el caso que analiza es respecto a lo que hemos visto en un momento al inicio, ¿no? Durante los huracanes en Estados Unidos los precios de los bienes suben y los servicios también, y un ejemplo es este, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo debe operar la justicia? Vamos al siguiente. Los utilitaristas dirían, ¿no? Acá hay precios altos, ¿no? Disculpen, eliminamos a los utilitaristas. Quienes critican los precios altos dirían que están en contra porque esto beneficia a unos pocos. Claro, este señor que provee el servicio con su motosierra se beneficia cobrando $10.000, ¿no? Y entonces, pocos se benefician y el sufrimiento para muchos porque la inmensa mayoría no va a poder acceder a estos altos costos. Sin embargo, los utilitaristas estarían a favor y dirían: si es que se mantienen esos precios altos en esas circunstancias, entonces hay una mayor producción, hay un mayor bienestar. El precio alto va a incentivar a que otras personas, para el próximo periodo de huracanes, estén listos a ofrecer este servicio, precisamente porque están siendo incentivados con estos altos precios. Entonces, así se lograría un mayor bienestar. Desde la perspectiva de la libertad, quienes apuestan por el libre mercado dicen: no se debe regular. El mercado tiene que manejarse libremente a nivel de oferta y demanda. Y hay quienes dicen que sí se debe regular, que corresponden a este criterio de equidad, ¿no? Acá se restringe la libertad del comprador y vendedor, aunque se restrinja, una situación así implica abuso, implica coerción. Y desde el punto de vista de la virtud, se indica que tiene que haber un cultivo de actitudes y disposiciones, ¿no? Es decir, yo no me debo aprovechar de este escenario y yo tengo que ayudar en mi comunidad. Y la codicia se debe desalentar. Entonces, fíjense cómo manejamos tres criterios para analizar este caso específico del daño de los huracanes. Vamos con el siguiente. Entonces,
profundizamos un poquito más en el utilitarismo de Jeremías Bentham, ¿no? Él rechaza los derechos, ¿no? Él apunta por maximizar la felicidad, ¿no? Él indica que hay que hacer una sumatoria de todo el placer y de todo el dolor para hacer un balance de conjunto. Las críticas son que esto no valora la dignidad humana, ¿no? Y que se equivoca al reducir toda esta sumatoria de placer y de dolor a una sola escala. Vamos con el siguiente. Analicemos el caso de los cristianos que son devorados por los leones constituyendo un espectáculo, ¿no? Él dice, el dolor solamente es de unos son los pocos, pero acá la satisfacción, el éxtasis, es una gran mayoría. Si a la gran satisfacción le restamos este pequeño dolor, el balance es positivo. Una gran población va a estar feliz con este espectáculo. ¿Qué está haciendo? Está equiparando vidas humanas a diversión. Y acá está la crítica. Esto no es equiparable, según los críticos del utilitarismo. Pero para los utilitaristas, esto sí es equiparable. Ahí está la diferencia en las percepciones. Vamos con el siguiente. Este, que es un drama actual, pasa en el análisis en la República Checa, ¿no? La pregunta era, ¿la República Checa debería restringir el consumo de tabaco o no? Entonces, la propuesta de los utilitaristas, en este caso de la empresa, es: el Estado gana con el tabaquismo. Esa es la conclusión de esta empresa utilitarista. Dice, con la muerte prematura, el Estado se ahorra 147 millones en tratamiento médico. Claro, defiende sus intereses. No importa si acudimos a argumentos falaces. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está equiparando vidas humanas y sufrimiento de la familia a dinero. ¿Esto se puede equiparar? Para los utilitaristas sí, para sus críticos no. Vamos al siguiente. Luego viene John Stuart Mill y trata de ajustar la figura de la propuesta de Jeremías Bentham, ¿no? Entonces él dice, sí, las personas deben ser libres de hacer lo que deseen, pero siempre respetando al otro. Entonces, esta es una libertad que está basada en el utilitarismo a largo plazo, donde sí se tiene en cuenta el respeto a la dignidad humana, ¿no? Y donde los demás pueden hacer todo lo que deseen, pero sin afectar al individuo. Ya vamos ajustando, o sea, es una especie de matrimonio progresivo entre el utilitarismo y la defensa de los derechos, que es más o menos a donde estamos llegando en el momento actual, ¿no? O sea, esta es una especie de evolución, ¿no?, conceptual, que nos va trayendo hacia la situación en la que estamos. Vamos al siguiente. Acá hay una diferencia de utilitarismo, ¿no? Jeremías Bentham le dice, todos los valores se reducen a una sola escala, solamente hay placer y dolor, ¿no? Lo que habíamos conversado, ¿no? Una sola escala, dinero con diversión, por ejemplo. Pero John Stuart Mill dice, no, el placer y el dolor se diferencian por escalas. Hay escalas, hay duración diferente. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente para poder avanzar. Luego vienen los libertarios, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Frente a este dato, el 1% de los estadounidenses posee más de un tercio de la riqueza del país. Y claro, este es un fenómeno que se replica en todos los estados, ¿no? En algunos países con más evidencia que otros. Ese es uno de los motivos que está generando las protestas en Chile, ¿no? El tema de la desigualdad. La pregunta es, ¿esto es justo o es injusto? Y es bastante controversial. Quienes dicen que es justo indican, cada uno tomó sus propias decisiones. Quienes indican que es injusto dicen, no, tenemos que grabar a los ricos para poder ayudar a los pobres. Entonces, dentro de esta corriente, los libertarios indican que los mercados tienen que estar libres de toda atadura, ¿no? Y el fundamento es la libertad humana. Uno es dueño de sí mismo y de su trabajo. Entonces, como consecuencia de esta postura, ellos están a favor de un Estado mínimo y están en contra de un Estado paternalista que legisle sobre moral, etc. Por el otro lado, quienes consideran que es injusto, ¿no?, quienes dicen que tienen que grabarse a los ricos para ayudar a los pobres, dicen que esto está mal. La lógica utilitaria dice que si se va a grabar a los ricos,
eso va a desincentivar las inversiones y que a largo plazo va a producir daño, ¿no? Y que viola un derecho fundamental como es la libertad y que por tanto es coercitivo. Vamos al siguiente. Entonces, quienes están a favor del libre mercado, ¿no?, defienden la libertad y promueven el bienestar general con un argumento utilitarista, ¿no? Ahora, esta crítica es bastante interesante. ¿Por qué? Los mercados no siempre son tan libres. Se podría aplicar la lógica del mercado si es que todos estuviésemos en el mismo terreno. Para comenzar, quienes hemos nacido en una ciudad ya tenemos diferencia de oportunidades respecto a quienes nacieron en el campo, ¿no? Quienes nacieron con padres que les pudieron haber dado mejor formación, tanto dentro del hogar como poder solventar un colegio particular, ya están con mejores oportunidades respecto a quienes no han tenido esas oportunidades. Es decir, desde que uno es concebido, ya enfrenta un darwinismo social. Ahí hay una gran diferencia. La mamá pobre no va a poder ingerir buenos nutrientes, a diferencia de alguien que nace en un nido con dinero. Y bueno, ciertas bienes y prácticas sociales se degradan si se compra o se vende por dinero. Y ahí viene la crítica con la maternidad subrogada de Ángela, que justo no está, y que se refiere a que es inmoral, ¿no?, el pagar a una persona para que pueda estar un bebé. Equivaldría esto, según esta postura, a comprar y vender hijos. Vamos con el siguiente. Entonces, pone como ejemplo, otro ejemplo que hace referencia es cómo se deben conseguir soldados, ¿no? La dificultad de construir un ejército para un Estado lo enfrentan todos los países. ¿Cómo se construyen soldados, no? Entonces hay varias posibilidades. Forzosamente con la posibilidad de pagar a sustitutos, o voluntariamente con sueldos y beneficios, ¿no? Entonces aquí se analiza, se hacen análisis desde el punto de los libertarios, de los utilitaristas que critican esta figura, ¿no? Ellos creen que tiene que someterse esto a las fuerzas del mercado, pero hay quienes critican esta postura y dicen, no, el servir al país, este valor fundamental, no tiene que estar sujeto a las fuerzas del mercado. Y otra vez ponen como argumento la dignidad humana. Vamos con el siguiente. Y acá también se refiere a los contratos de subrogación, ¿no? Si es justo o si es injusto, y por supuesto hay posturas de los libertarios y hay posturas de quienes defienden la dignidad humana. Bueno, viene Immanuel Kant y dice, no señores, aquí no hay ningún cálculo utilitarista, aquí tenemos que obedecer a los derechos, tenemos que respetar los derechos y no tenemos que hacerlo pensando que yo voy a tener un beneficio, simplemente lo respetamos y se acabó. Vamos al siguiente. Él postula una libertad kantiana y él dice que tenemos que actuar conforme a nuestras propias leyes. Él indica que nosotros no somos suficientemente libres porque estamos condicionados por la información que recibimos. Eso es bien interesante, ¿no? Porque cuando nacemos estamos expuestos a una diversidad de ideologías que tienen a diferentes intereses. Y nosotros, y esas ideologías están tan bien construidas que creemos que eso es correcto, que lo que ellos nos dicen es correcto, y entonces no somos suficientemente libres. Vamos con el siguiente. Y siguiente. Bueno, voy a referirme a este caso del diferendo marítimo con Chile y lo voy a analizar desde las tres perspectivas, ¿no? Utilitarismo, derechos y virtudes. Como ustedes saben, este es un caso que se desarrolló durante 8 años, ¿no? Y gracias a este diferendo, por primera vez en la historia, el Perú consigue 50.000 kilómetros cuadrados sin disparar ni una sola bala. Todo se basó en argumentos jurídicos. Nunca había ocurrido eso. Entonces, tuve la suerte de trabajar en este caso y por eso que conozco las consideraciones que se hicieron. Y la verdad es que a mí particularmente el libro me ha servido para ordenar mis ideas, ¿no? Porque ahí solamente lo hicimos así calculando diversos aspectos, pero no se me había ocurrido ordenarlo de acuerdo a utilitarismo, derechos y virtudes. Antes de que nosotros planteemos el diferendo a nivel de Estado, por supuesto que eso es un tema que se trató con el presidente, tuvimos que hacer diversas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, dentro del esquema de utilitarismo, y si a partir de la demanda se generara un conflicto bélico, ustedes saben cuál es la diferencia de poder,
militar entre Chile y Perú? ¿Tienen una idea? Es de 15-1. O sea, si Chile lo desea, en un ratito nos fulmina. ¿Ok? Entonces, un conflicto bélico no nos convenía. Y entonces, Chile podría haber usado esto como pretexto para iniciarlo. No se puede descartar. Otro elemento, peruanos en Chile. Tenemos 200.000 peruanos en Chile. Y entonces ellos podrían ser víctimas de cierta postura chilena a partir de nuestra demanda. Entonces era también un elemento calcular. Inversiones. Tenemos muchas inversiones en Chile, así como los chilenos tienen en el Perú. Y ellos, como consecuencia de esto, podrían decidir retirarlas, lo cual afectaría a nuestra economía porque es significativa. Y el tema de las importaciones. Le exportamos bastante a Chile. Entre otros productos le exportamos pisco, porque claro, aprecian el buen pisco. Entonces, pudieron haber puesto límites a la importación. Desde el punto de vista de los derechos, lo voy a dejar para el final. Desde el punto de vista de las virtudes, el comportamiento histórico de Chile con nosotros no ha sido del todo positivo. Entonces, era también un elemento a considerar. Ahora, vamos al tema de los derechos. La pregunta es, ¿el planteamiento peruano atiende a un derecho del Perú? Sí. El derecho del mar, ¿qué dice? Dice que los países se tienen que dividir lo que está frente a sus costas de manera equitativa. Entonces, ¿qué es lo que venía ocurriendo? Si la costa está así, ¿ok? ¿Cuál era la división? Esta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la práctica? Esto. Entonces, Chile se había apoderado de lo que nos correspondía de acuerdo al derecho del mar. Esta es la postura chilena, esta es la postura peruana basada en el derecho del mar. ¿Qué hizo la Corte? Más o menos que eligió un punto medio, pero aún este punto medio que implicó que esta área, sumada a esta área, como parte de la provisión de las 200 millas, equivalga a 50.000 kilómetros cuadrados de nuevo territorio, y por supuesto que esto cercenó el territorio chileno. Entonces, aquí tenemos una aplicación clara, concreta, de cómo se pueden aplicar estos criterios, aún en esta decisión de Estado que implicó, en este caso, la interlocución con Chile. Ahora sí, continúa mi compañero. Bien, buenas tardes ya con todos. Voy a tratar de ser breve, pero este texto que hemos analizado de Sandel es muy rico en información. Él no inventa teorías nuevas, lo que hace es que toma ejemplos de filósofos, toma sus teorías y sobre eso critica y argumenta para tratar de responder a la gran pregunta. Entonces, ¿hacemos lo que debemos o no? El capítulo que yo analicé inicia con la defensa de la igualdad de la postura de John Rawls. En realidad lo que hace Sandel es que toma la teoría principal de Rawls y nos dice esto es correcto para poder analizar lo que es justo o no. Y para poder hacerlo, como decía también Carlos, él se ayuda del contrato y la fórmula mercantilista. Entonces lo que él dice primero es, ¿por qué nosotros tenemos que obedecer normas si nosotros no hemos formado parte del contrato social? Si no formamos parte de ese contrato social, y Baines cuando cita a Locke también podría haber citado a Hobbes, si no formamos parte del contrato social directamente, ¿por qué tengo que obedecer a un Estado? Y porque luego el Estado tendría que proporcionarme normas y leyes que deba cumplir. Entonces, hay diferentes posturas y lo que nos dice en principio, de acuerdo a lo que él cita de Locke, es que podríamos haber emitido un consentimiento tácito. Sobre esa postura no se detiene, lo que nos dice es que ya que existe una norma, en todo caso le hemos dado un consentimiento tácito a esto. Pero ¿por qué lo busca? La siguiente. ¿Por qué me habla de este consentimiento tácito? Porque me dice que si yo me voy a obligar a una norma, el siguiente paso será preguntarme si esta norma va a ser justa. Pero no puedo tener el sentido de justicia si no he comprendido por qué tengo que comprometerme con ese Estado. Quiere decir, voy a considerar justo aquello que se me está imponiendo, porque se me impone. En principio no me hicieron firmar el contrato.
Entonces Rawls me dice, ¿qué principios gobernarán nuestra vida en situación de igualdad? Porque para él, antes de, nosotros debimos preguntarnos esto. ¿Qué quiero en mi estado? ¿Qué principios necesito? ¿Qué principios serían ideales para una vida justa? Para que tuviéramos igualdad. Y entonces, él nos dice, y esto sí que invita a la reflexión, es que nos preguntemos cuáles son los principios que nosotros consideramos que son importantes para nosotros. Y yo estoy 100% segura que si hoy les hago a cada uno de ustedes esta pregunta y les digo cuál es el principio que consideran más importante para tener una buena vida, no serían los mismos. Nuestros criterios varían, porque nuestras situaciones son distintas. Cada uno tiene situaciones distintas. Pero él nos dice que utilicemos el velo de la ignorancia. Y entonces, a partir de esta idea, ¿recuerdan cuando hablamos en clase con el profesor, hablamos del otro? Yo lo recuerdo muy bien, hicimos todo un gráfico y hablábamos y poníamos distintos sujetos que eran el otro. Ese otro, nosotros deberíamos tener la capacidad de pensar en ese otro como si pudiéramos ser nosotros. En el velo de la ignorancia, la teoría nos dice, tú no sabes quién eres. El sujeto no sabe si es mujer, si es hombre, si es discapacitado, si es niño, si es anciano. Entonces propone principios que no te van a afectar. Lo que quiere decir que en situación de igualdad van a ser buenos para todos. Esa es la principal teoría, que es excelente. De esa manera yo no propondría leyes, que era lo que decía el profesor hace un momento, que tuvieran una afectación distinta. Entonces podría tener una norma que sí es justa. Tendría una norma que es justa y sí me encontraría aquí, porque sabría cuál es la aplicación para todos. Y por otro lado, también se plantea esta idea, que es la posición originaria de igualdad, que yo creo que la hemos visto nosotros de la manera indirecta, y de hecho también lo hemos mencionado hoy. No partimos todos de una posición originaria de igualdad. Si partiéramos de la posición originaria de igualdad, sería muy fácil para el Estado gobernarnos. Todos partiríamos del mismo punto y tendríamos las mismas necesidades desde el día 1, pero no es cierto. Entonces, por eso él no entiende o nos invita a reflexionar la vida que tenemos y el compromiso que tenemos frente al Estado y evidentemente frente a la norma. Estos principios entonces serían justos, y él que critica la posición utilitarista. Para él no cuadra esta posición, porque tenemos que defender estos principios primero con una libertad individual. Y también critica la concepción meritocrática, pero esto en otro sentido, porque como no hemos partido de una situación originaria de igualdad, no todos alcanzamos las mismas herramientas. Entonces, que tú alcances algo por mérito propio, en realidad no fue propio. Fue porque partiste de una condición primera, originaria, diferente. Es mucho más fácil, por ejemplo, creo que criticábamos, no sé si recuerdas, Carlos, cuando tú hablabas del ingreso a la carrera diplomática, decíamos que los diplomáticos eran primero de colegios de lengua. Iniciaban. ¿Por qué? Yo también habría podido ser diplomática, pero era mucho más difícil el acceso. Mi posición originaria no me permitió eso, o por lo menos era mucho más complicado. Y lo mismo para muchos en otras situaciones. Siguiente. Bien, ¿qué propone entonces Rawls ya para la justicia? Hay dos principios que deben caracterizar a una sociedad justa, porque finalmente lo que quiere es aplicar justicia a sociedad-estado. Y me dice, pues son dos, son libertad y la igualdad. Porque para Rawls los dos principios que escogeríamos serían uno, libertad, y también el otro sería la igualdad. La igualdad social y económica. Si hablo de libertad, cada persona debe tener un derecho igual al más amplio sistema de libertades básicas, o sea, individuo, pero también colectividad, compatible con un sistema similar de libertades para todos. Y por otro lado, cuando refiere a igualdad social y económica, que habla del principio de la diferencia, las desigualdades económicas y sociales podrían admitirse. Primero, cuando redundan en los mayores beneficios posibles para los menos favorecidos. Solo para los menos favorecidos. Aquí no habla de mayoría. Y tiene que estar asociada a sacar las posiciones accesibles a todos. Bueno, eso es parte de su teoría, tal cual. Bien. Ahora, con esa idea anterior, cuando yo les hablaba de una sociedad que posiblemente podía ser justa, la pregunta es que en la realidad, a día de hoy, ¿vemos justicia en la sociedad? ¿O vemos más actos injustos? Entonces, si hay más actos injustos, hay autores que proponen que yo debería tratar de combatir la desigualdad o combatir la injusticia. Si hay diferentes niveles de acceso a distintas herramientas en el Estado, entonces debería proveer al menos favorecido de herramientas para minorar esa injusticia. Y Rawls dice, entonces hagamos algo.
¿no? Nosotros deberíamos hacer algo, porque la manera en la que son las cosas no determina la manera en la que deben ser. Entonces, si hay una situación injusta, yo debería proveer herramientas para tratar de hacer esto más accesible o más equitativo. Sin embargo, Friedman, que es el que puse aquí, mira desconcertado a Rawls y le dice no, porque esa es su suerte, porque la vida es injusta. Entonces, algunos se han nacido en la posibilidad de tener estudios y otros no. Y no hay nada que hacer, porque finalmente es lo que hay, es su posición original. Y lo que obtengan a partir de ese origen será su mérito y más nada. El Estado no va a intervenir ahí, porque es su suerte. Sin embargo, lo que a mí me parece muy interesante que comparte Sandel es que Rawls nos dice que la distribución natural no es justa ni injusta, la posición original. Lo que es justo o injusto es la manera en la que las instituciones tratan estos hechos. Entonces, ¿por qué es cierto? Nosotros no podemos manejar, no podemos determinar y no podemos modificar nuestra posición de origen, pero el Estado sí puede ayudarme. Entonces el Estado sí debería de alguna manera proveer. Bien, pasemos a otro capítulo de este texto que es interesante y tomamos una teoría que encaja con esto que les hablaba de equidad. El caso que se analizó aquí, es el de Cheryl Cookwood contra la Universidad de Texas. Y recordaba aquí yo el caso del excluido. ¿Qué ocurre? En el caso de Cheryl, ella era una americana blanca, es importante, es una americana blanca, postula a la Universidad de Texas y no la admiten. Tenía buenas notas, es cierto, seguramente no las más altas, pero tenía mejores notas que los compañeros negros. Los negros sí ingresaron. ¿Por qué? Porque la universidad seguía una política de apoyo a minorías y entonces le permitía más fácil acceso. Negros o judíos tenían más fácil acceso. Ella inicia una demanda en contra de la universidad porque estaban discriminando. Bien, siguiente. Perdón. Dos cosas. Entonces, este autor lo primero que dice, si nosotros empezamos a estudiar este caso de las minorías, deberíamos decir que puede haber un argumento compensatorio y que podría haber un argumento de la diversidad. Eso fue las primeras ideas que se proponen, ¿no? Siguiente. Bien, entonces a favor tendríamos que podemos corregir sesgos o brechas por razones de raza o etnia, compensar injusticias del pasado, que es evidente, o promover la diversidad si es lo que queremos, lo que quiere esa universidad, en este caso sería la Universidad de Texas. Y luego en contra, algunos consideran que podía violar derechos individuales de los que no conforman la mayoría, que sería el caso de Cheryl. Y luego los que compensan no son los que cometieron las injusticias, evidentemente, pueden que no hayan formado parte y finalmente no estaba teniendo el acceso que ella quería a la universidad que había escogido, y podía dañar la autoestima de los estudiantes o incluso incrementar tensiones raciales. Tenemos estos dos polos. ¿Qué hacemos o cómo lo resolvemos? Porque finalmente nosotros nos encontramos también en esta duda frente a esta cuestión, ¿qué se debería analizar? Bien, lo que propone Sandel es, veamos el propósito. ¿Cuál es el propósito? Al principio solo voy a hablar de la universidad. Si el principio de la universidad es puramente académico, si su finalidad es puramente académica, entonces debo otorgarle el ingreso a la universidad únicamente a las mejores notas. No tiene ningún sentido hacer una inclusión racial, una excepción a esta minoría. Si eso es su propósito. Y así se justificaría. Y si no hay ningún negro estudiando en esa universidad, no hay problema, porque el propósito de la universidad es meramente académico. Ha obtenido las mejores notas del examen de ingreso y hay una justificación. Eso es lo que me dicen. Entonces la justicia tiene a menudo un aspecto honorífico. Esto es lo que no se tomaría en cuenta en este caso. ¿Por qué? Si yo digo que la universidad solo tiene un propósito académico, entonces estoy dejando de lado lo que es justo, pero también honorífico. No era correcto. Puede haber también allí una necesidad de que exista multiculturalidad, de que empecemos a integrar. Imagínense si lo hemos hecho justo después del apartheid. Entonces había una necesidad de integrarlos. Se justificaba. Lo que era justo, lo que era injusto para Cheryl en realidad era justo, pero además tenía un criterio honorífico. Siguiente. Bien, eso en cuanto a la acción afirmativa o lo que también podemos conocer como discriminación positiva, si de repente estamos relacionados con ese concepto. Esto lo traemos hacia aquí nuevamente.
pero esta vez desde la perspectiva de Aristóteles. En todos estos casos es Sandel detrás de cada uno de los filósofos. Este caso de Aristóteles es ¿qué se merece cada cual? Que yo creo que es la gran cuestión de este texto. Como ven aquí, ven las típicas animadoras que vemos en la tele y que ustedes habrán visto en más de una película americana. Y esta es otra animadora que es justamente el caso analizado, el caso Alice Marr. Resulta que había una animadora en los Estados Unidos, parte de un equipo de universidad, con discapacidad. El primer año, por lo visto, la dejaron ingresar sin tomar las pruebas. Evidentemente no podía hacer ninguna prueba porque estaba en silla de ruedas, y tuvo muy buena acogida. Pero el padre de la capitana del grupo presenta una queja también, indicando que eso era una discriminación, porque ella no tenía que hacer las pruebas y no había ningún criterio. Una animadora debe cumplir las pruebas de acceso para el equipo. Y para él no había ninguna justificación. Entonces, lo que pretendían luego un conjunto de padres que se unan a esta voz es que todos los que van a ser animadora año a año tomen las mismas pruebas. Y basados en estos pruebas, estos ejercicios físicos, tenían acceso para poder ser animadoras de la universidad. Lo cual conlleva a una práctica que para ella era imposible. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Aristóteles? La justicia significa dar a las personas lo que se merecen, que es lo que corresponde. La pregunta es, ¿y qué corresponde? ¿Qué corresponde exactamente? Entonces, la propuesta de Aristóteles de acuerdo a la justicia es teología. Teológica, perdón. Primero, telos. Y aquí viene una cuestión de honor también. Y por otro lado, es honorífica y hay virtudes que se deben honrar o valorar. No basta únicamente con una justicia vana, una justicia vacía, sino que había que analizar ¿qué? El propósito. Entonces vamos a lo mismo que veíamos en la acción afirmativa. Tengo que descubrir cuál es el propósito. Si tuviéramos que analizar en un caso, ya que llegó nuestra compañera que nos habló de su aprobación, hablemos si no de familia. En nuestro Código Civil está bastante claro, el matrimonio es la unión de hombre y mujer. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? La procreación. Porque si no fuera esa finalidad, yo podría tener unión entre dos personas. ¿Ese es su propósito en realidad? Dice, ¿esto es justo? Se volvió a preguntar. Y eso, si no es un honorífico, hay que aumentarle valor moral de repente también. Entonces, esto es lo que también se pregunta Aristóteles. Nos obliga a pensar en esto. ¿Qué es justo para una persona? ¿Qué le corresponde a cada uno? Y si somos iguales, los dos merecemos todo por igual. Merecemos todo por igual. Y si merecemos todo por igual, entonces ella merecía también tomar las pruebas. Bien, siguiente. Esta es la parte que me parece mucho más interesante. Como Aristóteles nos obliga a pensar en el propósito, entonces me dice, la universidad tiene un propósito: fomentar la excelencia académica y fomentar ciertos ideales cívicos o socioculturales. Perdón, es versus. ¿Por qué? Porque podría solo fomentar aspectos académicos, pero podría también, además de los académicos, formar ideales cívicos o socioculturales. Como proponía el autor, podríamos tener un debate de los candidatos políticos que van a asumir ya, y eso debería ser misión de la universidad, debería ser su propósito, y no estamos, ¿no? Y si estamos en práctica. Y en el caso del Estado también es una crítica. Dice, para Aristóteles no es solo establecer un marco de derechos, sino formar buenos ciudadanos. Habría que ir un paso más allá. Aquí, el derecho, la norma, ¿qué es lo que me tiene que dar? Debe darme como resultado a lo que es justo. Aquí deberíamos estar. A lo que yo pueda aplicar, que sea algo que merezco y a lo que me corresponde, en equidad. Y por otro lado, entonces, concluimos que para Aristóteles el Estado existe para ayudarnos a llevar la vida buena, porque todo lo demás se supone que ya lo tenemos como individuos. El Estado me va a ayudar a llegar a este ideal, que es la vida buena. Ya. Bien, continuando con las exposiciones de Carlos y de Jessy, hemos visto que todo esto se ha desarrollado dentro de los individuos como persona y teniendo en cuenta ante ello el Estado dentro de toda esta sociedad. Entonces, me toca aterrizar un poco respecto al capítulo que me ha tocado de este libro, respecto a colocarles a ustedes algunos casos. En el primero tenemos
el tema del Holocausto, ¿no? Todo lo que hicieron los alemanes a los judíos, y si esto fue justo, no fue justo, estaban dentro de su derecho, no, o estamos dentro de esta intersección que ya Carlos y Jessie han conversado. Entonces, ¿qué viene a continuación? El Estado alemán hasta ahora sigue pidiendo disculpas y pagando indemnizaciones. ¿Eso es justo? ¿Creen que eso es justo? El Estado alemán debe seguir pidiendo, versus que ya no fueron ellos, fueron sus antepasados. Pero está bien que sigan pidiendo disculpas y pagando indemnizaciones. ¿Lo consideran que sí? ¿Sí? Ok. Tenemos un segundo caso. Este caso es de las mujeres consuelo. ¿Qué tal el nombrecito, no? Mujeres consuelo. Los japoneses en plena guerra abusaban sexualmente, violaban, esa es la palabra, violaban a las mujeres asiáticas, especialmente coreanas. Las llaman, el hecho se llamó mujeres consuelo. Actualmente el Estado, en este caso japonés, pidió disculpas y también dio indemnizaciones. ¿Justo o no es justo que el Estado haga esto? ¿Sí? ¿Justo? ¿Les parece justo? ¡Qué bueno! Entonces estamos dentro de todo ese ritmo, ¿les parece justo? Tercer caso. Los japoneses, en plena guerra mundial, fueron confiscados en ciertas instalaciones. El gobierno de Estados Unidos también, como Estado, pide disculpas e indemnizó a los descendientes de los japoneses. ¿Justo o no? ¿Les parece justo? En los tres ejemplos que les he colocado, ustedes, la mayoría, con sus cabecitas me han estado diciendo, sí, justo. ¿Les parece justo? Y es que era un poco lo que discutíamos hace un momento con el profesor en clase, y es que a veces lo vemos las cosas de fuera, no los vemos de dentro. Entonces de fuera sí, claro, está bien que el gobierno alemán siga pidiendo disculpas, que el gobierno japonés también, y que el gobierno estadounidense también lo haga. Pero ellos no fueron sus antepasados. Nosotros tenemos que cargar con los errores de nuestros antepasados. Es personalísimo. Esa es la postura que nos mantiene, nos dice, César, es personalísimo, entonces no tenemos por qué pagar. Pero hace un momento cuando yo preguntaba si era justo que el Estado de algunos me decían que sí. Ven que ya surgen entonces dos opiniones bastante contrarias al respecto. Entonces es interesante, antes de responder si es que deben disculparse las naciones por sus injusticias históricas, ver algunos conceptos importantes. Y estos conceptos importantes son individualismo moral, la posición del Estado y la justicia y libertad, para ver si es que nos parece justo. En este orden de ideas, y como todos estos ejemplos fueron foráneos, ¿qué tal un ejemplo más cercano, más latino? El día de ayer, estoy recién llegadita, el día de ayer, recién bajadita, ¿no? El día de ayer estuve en Chile, y estando en Chile, por casualidades de la vida, llegué a tomar desayuno dentro de una casa de peruanos cuyos ya hijos han crecido, ya han nacido en Chile, y tenía unos amigos chilenos. Y uno de estos amigos chilenos estaba bastante preocupado y no participaba de la conversación. Me da mucho gusto a veces llegar a un país y encontrarme con peruanos, porque viene ese humor peruano que es propio de nosotros, ¿no? Esa chacota y eso es, de verdad que se sentía que uno ya estaba como en casa, pensé que estaba uno en Chile. Esta persona que estaba ahí, que era chileno, dejó rápidamente el desayuno y se retiró. Entonces no participó ni tampoco estaba muy alegre dentro de las chacotas y las bromas que teníamos nosotros en ese momento. Y quiero decirles en honor a la verdad que hasta ahí yo tenía todos estos ejemplos, pero no tenía algo más personal como responder ante los problemas de nuestros antepasados. Y César ha dicho, yo no tengo que responder ante lo que mi antepasado ha hecho. Entonces, en ese momento la persona, la esposa, se disculpa y dice, quiero que por favor disculpen su estado de ánimo, no se siente muy bien. Lo que pasa es que su papá ha muerto, y hasta ahí todo era muy comprensible. Si mi papá muere, Dios todavía quiera que sea dentro de muchísimos años más, de hecho me voy a poner súper triste. Pero ella nos dice que ella había asimilado la muerte del papá como un acto natural. Por lo que estoy súper agobiado, es porque había heredado la deuda del papá. En Chile no hay, según lo que nos explicaba, no todos los préstamos tienen este seguro que nosotros pagamos de desgravamen. Entonces algunos préstamos se heredan.
el papá se murió y ahora soy yo quien tiene que cumplir con la deuda. Ahí sí, hasta yo me puse triste. ¿Se imagina? Entonces, claro, es fácil decir, fueron nuestros antepasados, yo no tengo. Esta persona tiene que heredarlo, tiene que heredar esa deuda y empezar a pagar. Entonces, Carlos decía al inicio, ¿no? Un niño ya nace dentro de un hogar y ya nace con pasivos y activos. Nace dentro de una sociedad y ya nace con pasivos y activos. Entonces, empecemos con el primer punto, individualismo moral. Y tenemos lo que ya se ha manifestado. Este autor nos hace referencia a otros autores. Entonces, para John Locke dice, disculpen, sorry con excuse me, ¿no? Yo no di mi consentimiento. Lo siento, en los casos anteriores, en todos los casos que él ha tocado, yo no di mi consentimiento. Si mis abuelos hicieron estas atrocidades, qué pena, lo lamento. Nadie escoge la familia que tuvo, nadie escoge nacer donde sea. Yo no di mi consentimiento, entonces por lo tanto yo no soy responsable. Él dice, el gobierno legítimo debe basarse en consentimiento, porque somos seres libres e independientes que no están sujetos a la autoridad paterna o al derecho divino de los reyes. ¿Qué dice Kant? Debemos concebir nosotros mismos como un haz de preferencias y deseos. Entonces para él también es importante. Yo tampoco di consentimiento. Y luego, Ralph dice, las personas cuando escogen tienen contingencias morales. Si yo escojo, entonces sí, claro, yo asumo derechos y obligaciones porque yo escogí, porque yo di mi consentimiento. Pero si yo no di mi consentimiento, entonces yo no tengo por qué asumir esto. Por lo tanto, si queremos que la sociedad consiste en una ordenación voluntaria, no podremos basarla si no existe pues, este consentimiento. El siguiente punto que tenemos que ver es la posición del Estado. ¿Qué posición dice el Estado? Y Jesse nos ha tocado varias veces Aristóteles. Entonces, para Aristóteles dice, el propósito de la política es cultivar el buen carácter y formar ciudadanos. Para Aristóteles, para Aristóteles, eso no es justo. eso no es justo. Eso no es justo. Todo se debe preparar. Pero está grabado, lo va a ver. El Estado sí debe intervenir. Así cualquiera entiende. El Estado debe intervenir, profesor Sigua. Debe intervenir. ¿Por qué? Porque el propósito del Estado es que ellos sean buenos ciudadanos. Y ser buenos ciudadanos sí es responder por lo que hacen ellos. Pero acá nos responde Kant y Rawls y dice, para ambos, las personas deben ser libres de escoger sus fines por sí solas. No me tiene por qué a mí el Estado imponer. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos acá las dos posiciones completamente contrarias respecto a la posición que el Estado debe tener ante responder a estos hechos. Digamos. Y viene un tema súper interesante, ¿no? Porque son conceptos bastante complejos. Entonces, y seguimos dentro de esto, por eso que para nosotros este esquema se convirtió en algo muy importante y que Carlos explicó al inicio, porque todo está dentro de justicia, derecho, y creo que cada uno de ustedes como grupos han visto que todos estos libros están relacionados, ¿no? Entonces algunos decían que hasta es coincidencia que de repente en los ejemplos de Carlos esté lo del tema de Ángela de la maternidad subrogada, y es que hemos visto que todo se relaciona y que todo se puede, no le voy a quitar la conclusión al final del grupo, pero todo está encajado acá y cómo esto evoluciona. Entonces decimos para Aristóteles, la justicia consiste en que haya una concordancia entre lo que se asigna a las personas y los fines o bienes apropiados a su naturaleza. Recordemos que entonces que para él el Estado tiene que velar, porque su fin del Estado era formar buenos ciudadanos. Entonces tenían que ser niños buenos, donde sí se respetase. Acá tenemos otro autor, entonces nos dice, el Estado debe ser escrupulosamente neutral. El Estado entonces no se debe meter, debe ser neutral, no debe marcar una posición entre sus ciudadanos. Ralph dice, una persona moral es un sujeto con fines en él mismo escogido. En cuanto a los agentes morales, estamos definidos por nuestros fines, sino por nuestra capacidad, no por nuestros fines. Entonces tenemos las tres posiciones respecto a la justicia y libertad.
Entonces yo les pregunto algo. Hemos dicho, al inicio, cuando debemos responder por los actos de nuestros antepasados, porque así empezó este capítulo que me tocó, debemos responder por los actos de nuestros antepasados con todos estos ejemplos que les coloqué. Algunos me dijeron sí, otros tenían posición marcadamente que no. Según lo que hemos visto, los autores dicen, si no has dado consentimiento, no tienes por qué responder. Otros autores dicen, el Estado te va a imponer. Otros autores dicen, el Estado no tiene por qué imponerte. Pero entonces la pregunta se vuelve más compleja. A pesar de que no di mi consentimiento, ¿debo responder? No di mi consentimiento, pero ¿debo responder por lo que hicieron otros? Complejo, ¿verdad? ¿Debo pagar la deuda de mi papá si se murió? Y viene una palabra que Mirta acaba de decir, y la da en el clavo: solidaridad, lealtad, patriotismo. Por favor, regresemos a la primera diapositiva cuando les dije que teníamos que revisar conceptos previos. Vimos individualismo moral, vimos posición del Estado, vimos justicia y libertad, y mira Mirta, solidaridad. Mirta, ¿no? Nos dijo solidaridad y le dio en el clavo, eso quiere decir que está súper atenta. Vamos a ver si esta solidaridad se mantiene o no. Victoria, sorry, excuse me por ponerte en este caso. Dios no quiera, tocamos madera, pero está tu hija, con su amiguita jugando en la piscina. Se van a la parte honda, tú no te has dado cuenta y las dos se están ahogando. Hay que ser solidarios, ¿no? Rescatas a la amiga y tu hija se ahoga. Mirta, tú dijiste solidaridad. No, pero ese es un ejemplo un tanto cruel, porque ¿Lo dijo? trataré de salvar a las dos, ¿no? Trataría de salvar a las dos y las dos están en el mismo sitio, ¿no? Es que somos seres humanos y obviamente, pues no, imagínate, si tuviera 4 brazos, les agarro a las dos de un solo instante. Entonces nadie te va a juzgar, si es que, o nadie va a juzgar a Victoria, tú eres juez. Que Victoria salve a su hija y no a la amiga. Obviamente, primero, o sea, es el instinto, o sea, es el hecho mismo de que tú le trajiste al mundo. Y estoy segura que Victoria haría todo lo posible para también salvar a la niña, a la otra, a la amiguita. Yo también tengo el mismo concepto de Victoria. Yo también creo que ella haría todo lo para salvar a la amiga. Pero entonces nosotros acá nos encontramos con esta encrucijada. Y es que en verdad el libro es interesante, porque nos plantea diferentes posiciones en las que uno dice, total, cuando ya me estaba animando a dar una respuesta como solidaridad, así como salió, cuando uno iba leyendo el libro dice, sí, claro, eso es lo correcto. Y de pronto nos plantea este ejemplo que tú has dicho cruel. No lo puse yo, lo puso el autor. Entonces nos plantea este ejemplo cruel y decimos, oye, sí, espérate, pues yo puedo ser solidaria, pero me estás diciendo la vida de mi hijo. Entonces, o la vida de mi hija. ¿Hasta dónde entonces uno debe ser solidaria? Y de pronto dice, yo sé que Victoria haría todo lo posible por salvarla a las dos, y yo sé que si ella no pudo salvar a las dos, pues entiendo perfectamente por qué salva a su hija. Y entran cuestiones morales. ¿Me dejo entender? Miren acá. Otro tema que se toca es lealtad. Y cuenta la historia, voy a ir a la computadora solamente por favor que quiero ver el término correcto, perdón, el apellido correcto. Ok, entonces cuenta la historia de 2 hermanos, Bulger. Tenemos a Bill y a Winte. Y me dice que Bill llegó a ser un gran abogado, un super abogado exitoso. Y su hermano, Winte, el mejor ladrón del barrio. Entonces, por eso. Entonces Bill, yo soy Bill, ¿no? Entonces Bill llega a ser hasta rector de una universidad y su hermano el mayor jefe de la banda. Es más, se convirtió en un asesino así a sueldo y se llegó a convertir en las 10 personas más buscadas en Estados Unidos. O sea, ambos muy buenos en lo que hacían. Total. Llamaron a Bill y le decían que por favor declare, ¿sí? Declare dónde está su hermano. Porque sabían que tenían todavía contacto, era su hermano. Y él dijo, sí, efectivamente, yo tengo contacto con mi hermano, pero no voy a decirles nada más, porque es mi hermano. Entonces miren el tema de lealtad puesta ahí. ¿Justo o no injusto? La policía tenía el derecho a decírselos, a pedirle,
Kaczynski. Y estos hermanos eran dos, David y Ted. Y Ted llegó a ser un terrorista nacional. Les hago la historia corta. El hermano, que no sabía que era su hermano hasta que escuchó unos audios, porque él mandaba audios cada vez que iba a detonar una bomba, entonces él escucha los audios y reconoce por las frases que utiliza que era su hermano. Entonces, cuando él vio el daño que su hermano estaba ocasionando colocando bombas por diferentes partes de la ciudad, entonces él decide ir al FBI y le dice: yo sé quién es ese terrorista, ustedes conocen como una bomber, es mi hermano. Y lo denuncia. Pero él pide que por favor, él está diciéndoles quién es, pero por favor no lo maten. Solo pedía que no lo maten, que no le den pena de muerte, sino privativa de libertad. Lo juzgan y lo matan. Y antes de que él muera, él dice que repudiaba a su hermano. Vimos en el primer caso un tema de lealtad de hermanos que no se llegaron a, o no llegó a delatarse. Y vemos en el otro un caso de hermanos que sí se delata. Y él se arrepiente. Él, cuando después lo entrevistan, dice: me arrepentí. No debí. No debí delatar. Entonces, insisto, el libro es bastante interesante porque te pone en situaciones y te va entregando conceptos a lo largo de que van diciendo los diferentes autores para ver si es que se puede dar una respuesta al respecto, ¿no? Entonces, el autor termina en este capítulo diciendo algo interesante. Y dice, por ejemplo, el tema del patriotismo. No quieres ser responsable por las cosas que hizo tu abuelo o tu bisabuelo, sin embargo, sí quieres que vayan otras personas a pelear por ti. ¿Sí? ¿Eso quieres? ¿No quieres ser responsable de algo que ha hecho tu pueblo, pero sí te sientes orgulloso cuando meten un gol? Entonces, ¿de qué te sientes cuando eres irresponsable y cuando no quieres asumir las consecuencias que hicieron otros y cuando sí asumes las consecuencias que hacen otros? Bastante interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Entonces, ahora sí, llegó a un tema bastante complejo, porque finalmente, la siguiente, por favor, pasamos porque la habíamos retrocedido. Teníamos que aterrizar si todo esto era en favor del bien común, que era el siguiente capítulo que me tocaba. Entonces, ¿qué decimos? Y ponen dos ejemplos claramente importantes y el autor nos sigue bombardeando con cuestiones para poder analizar. Entonces nos dice, tenemos dos candidatos acá, ustedes lo reconocen, ¿no? El primero, Kennedy, y el segundo, Obama. Entonces, Kennedy, en su campaña, él dijo que era católico. Y le dijeron, oye, un momentito, Kennedy, estás diciendo que eres católico, o sea, ¿vas a gobernar teniendo en cuenta la moral de los católicos? Ah, no, yo soy católico, pero mis posturas morales las dejo aparte. Yo voy a gobernar, pero no teniendo en cuenta mis consideraciones morales. ¿Y por qué toco el tema de la moral? Por lo que dijo Mirta. Podemos ser solidarios, pero finalmente va a importar la moral que tiene cada uno. Y luego viene Obama y su discurso fue completamente distinto. Yo sí voy a aplicar mi moral en mi gobierno. Entonces tenemos dos posiciones bastante controversiales. Y acá tendríamos para discutir hasta la 1, 2, 3 de la tarde con los ejemplos que nos toca el autor. Entonces nos dice, aborto. No les voy a hacer la pregunta. Algunos estarán a favor y otros en contra. Y van a responder de acuerdo a sus concepciones morales. Mi hermano, que ha querido ser papá desde hace si de pronto su pareja le dice, estoy embarazada, jamás en la vida le va a decir aborta. ¿Me dejo entender? Entonces va a depender de las cuestiones morales de cada uno. Y luego tenemos células madre. Otro tema bastante controversial. Y en el mismo sentido, matrimonio entre personas del mismo sexo. Y lo tocó Jessie en el sentido de decir, ¿cuál es el fin de un matrimonio? Porque tenemos que partir por el fin de las cosas para ver si realmente lo que se va a involucrar en el análisis corresponde o no corresponde a ese fin. Y termina diciéndonos una pregunta entonces. El Estado, después de todo lo que les he dicho, que hay autores que dicen que tienen que permanecerse neutros, que hay autores que dicen que sí debe haber, que el Estado, cómo se comportan sus ciudadanos, y autores que nos dan diferentes mixturas. Entonces, ¿puede existir una política de compromiso moral?
debería, y eso va a partir de la opinión de lo que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Entonces el autor llega a dar una respuesta, pero lo conversábamos en el grupo, en la mayoría de los ejemplos, el autor responde como responderían otros autores y no da una respuesta porque en algunos momentos, en algunos casos, a mí me hubiese gustado conocer su opinión propia, ¿no? Ahora sí, termino, con respecto a la aplicación. Como ustedes saben, entonces había que hacerlo en el trabajo. Para mi hermano fue fácil, el conflicto Perú-Chile, había participado en él, entonces ahí estaba. Como docente en la universidad, y lo bonito de este libro es que lo puedes llevar en casos tan complejos como problemas que vive un país versus otro país por temas de límite, como que también lo puedes llevar a un tema del aula. Y es más, hay mucho tema en el aula. En esta universidad, por ejemplo, según los órganos de gobierno, los estudiantes deberían participar en el proceso de elecciones. Actualmente hay una acción de amparo por ahí que los estudiantes no están participando. ¿Justo o injusto? Si se supone que la razón de ser, nuevamente partimos lo que nos decía Jessie y lo que nos decía Carlos del inicio de este libro, veamos cuál es el fin. Y si el fin es que sea un proceso donde participen profesores, estudiantes y todos los entes involucrados dentro de una universidad, entonces ellos no están participando en las últimas elecciones y los que trabajan acá me pueden dar razón. Otra universidad, les pongo un caso que también se puede llevar a esto, en donde también trabajo. Los alumnos solos paran haciendo sus actividades para conseguir dinero y salir a representar a la universidad. Le piden apoyo a la universidad y no les dan. Les comento mi caso, yo he viajado representando a esta universidad con mi plata, representando a la universidad, hasta en 3 eventos a nivel internacional. Y cuando expongo, regreso y me dicen, ¿me puedes dar tu cartón para que lo justifiquen por temas de acreditación y licenciamiento? Justo. ¿Están en su derecho de pedirme eso? Ahora sí, respecto a mi tesis, y ahí sí el punto se volvió súper lindo, ¿no? Porque, bueno, ya lo hemos repetido, mi tesis trata sobre la eficacia de la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores en la protección de los derechos de los refugiados venezolanos en el Perú. Y si ustedes han podido observar, le he colocado binomio docente-estudiante y binomio nacional-inmigrante. Y es que, profesor, usted ya me deformó, ¿no? Ahora yo veo todo en binomios. Voy por la calle y estando en Chile veo el tema de binomios y entendemos, de verdad, regresando al tema de Chile me ha impactado porque yo ya había visitado 2 veces Santiago antes y siempre lo he visto con las calles hermosas y los parques inmensos y me pareció una ciudad muy, muy hermosa. Ahora la ciudad da pena, realmente da pena. La gente va con combos y picos y le estaba contando a mi hermano que pican la vereda para tener piedras para tirarles a los pacos, a los policías. Entonces van picando y han destruido. Las calles no tienen veredas. No tienen. Y por donde van tratando de conseguir material para pelearse con los policías, han saqueado, han roto y han incendiado. Y han incendiado una universidad en pleno centro. Entonces, de verdad que yo empezaba a ver este binomio y trataban en el binomio, porque lo más difícil es colocarse en el lugar del otro. Ahora nosotros ya le llamamos, el primer día de clase estamos pensando en el otro. Entonces lo más difícil es colocarse en el lugar del otro. Y cuando yo estaba conversando con estas personas y más tarde vi a otros amigos cuya esposa ya dejó de trabajar porque trabajaba en un hotel y el hotel lo han cerrado y son 300 familias que se han quedado fuera sin trabajo, entonces uno piensa en el otro y trata de ser empático. Pero todo esto va a traer un nuevo contrato social, como decía Jessie, ¿no? ¿Dónde está el contrato social? Un nuevo contrato social donde las cosas empiezan a distribuirse y donde regresamos a este punto. ¿Qué es justo y qué es derecho? ¿Qué es justicia y qué es derecho? Y esto va a permitir ver cómo pues va a evolucionar. Entonces nosotros acá, respecto al tema de Venezuela, tenemos a los venezolanos también, por todo el país. ¿Y cómo nos vamos a portar con el otro? ¿Será justo que la Comisión Especial para Refugiados no les esté dando ese derecho, el derecho de ser refugiados? No les está dando. Recordarán que en una clase yo les dije que era el 2% de las personas que les estaban entregando esta condición de refugiados, cuando realmente, según la teoría, los convenios y los tratados, sí tienen derecho a ser refugiados, y es lo que pretendo demostrar en mi tesis. Bien, gracias.
conclusiones, hermano. Faltan las conclusiones del día. Ahí soy yo. No es justo que no lo haga. Bueno, como han visto, se trata de un libro bastante interesante. Estamos convencidos que es un libro indispensable. Todo aquel que estudia Derecho y que estudia Sociología tiene que leerlo. Ordena la mente. Pone así todas las herramientas a disposición, ¿no? Y con casuística. Hemos tratado de aterrizar estos criterios utilitarismo, derechos y virtudes en este binomio justicia y derecho y el espacio que se intersecta, ¿no? Y entonces lo que hemos encontrado es que dentro de lo que corresponde a justicia sí hay un aterrizaje y dentro de lo que corresponde a derecho también. Y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el acceso a Internet. El acceso a Internet sería justo, más aún considerando que la telemedicina está avanzando, pero todavía no está incorporado en el derecho. Naciones Unidas lo ha planteado como un derecho humano, pero todavía no está inserto en el derecho interno. Si hablamos de la solidaridad a nivel de virtudes, la solidaridad es un aspecto de la justicia, pero ayer conversábamos, no está incorporado en el derecho. Yo en mi trabajo siento, cuando tengo interlocución con diversas entidades, que ese aspecto no aparece. Cada uno va por su lado. Entonces tenemos una influencia de libre mercado, ¿no? Cada uno en su propio espacio. Y también lo podemos ver a nivel de virtudes cuando pedimos requisitos para cargos públicos, ¿no? Acá sí lo tenemos a nivel de derecho. Entonces, estos criterios que propone el autor los podemos también ver a la luz de la justicia y el derecho, y vamos a ver cómo hay espacios en los cuales sí aterriza. Vamos con el siguiente. Respecto a nuestras recomendaciones, nosotros encontramos varias ideas, pero merecen destacarse estas tres. La obra se basa en el deber ser. ¿Cómo debo actuar? Pero la obra no se basa en el ser. O sea, tiene el deber ser, pero no tiene el diagnóstico. Tiene la medicina, pero no tiene el diagnóstico. Entonces, lo que nosotros creemos es que la obra debe ser complementada con el ser, para que haya una correspondencia entre el desafío y la solución. La segunda conclusión es que esta obra está básicamente dirigida a quienes toman decisiones. No está dirigida a quienes estamos acá abajo, que simplemente implementamos lo que se ha decidido y que ya es derecho. Entonces aquí está el caso de Adolf Eichmann. Él está acá abajo. Él tiene que implementar decisiones. Y la siguiente recomendación es que la obra puede ser complementada con las construcciones ideológicas de quienes defienden una determinada postura. Por ejemplo, habíamos visto entre los criterios que se defiende, respecto a la libertad, que se defiende el libre mercado. El libre mercado está representado por los empresarios. Al estar representado por los empresarios, hay mucho dinero para pagar intelectuales. ¿Ok? Es una especie de asesino a sueldo en el plano intelectual. Y el avance de esa ideología es tan fuerte y nuestra ignorancia tan débil que se incorpora y lo asumimos como una nueva religión. Es decir, yo como ciudadano soy un consumista. Yo como esposo consumista, si veo que tú ya no me satisfaces como esposa, entonces te cambio, porque es mi derecho como consumidor. Y entonces desarrollo menos aptitud para poder, entre comillas, poder enfrentar conjuntamente todos los desafíos que se nos presentan. Hay una gran cantidad de obras que se refiere al tema de que yo como consumidor soy libre de hacer muchas cosas y de poder decidirlas. Entonces, nos parece que el tener esta referencia ayudaría también contribuiría al complemento de esta magnífica obra que recomiendo leer y que vamos a compartir por el WhatsApp. Muchísimas gracias.